Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto nuevamente saludarles en esta segunda sesión de la mesa de co-creación de la guía del proceso de ejecución de sentencias en el marco de la segunda edición de la Red Ciudad en Apertura 2021-2022. Es un gusto estar aquí presentes y continuar con estos trabajos colaborativos. Y como siempre, agradecerles esta donación del tiempo que tienen para con este compromiso que todas estas instituciones, ya sean públicas, privadas y desde la academia, se tiene para pues eficientar y atender las necesidades ya identificadas. Para no tomar más tiempo, pediría a David si puede proyectar y dar lectura al orden del día que estaremos siguiendo en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Una vez más, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Qué bueno que nos acompañan en esta sesión. Voy a compartir pantalla. Vamos a proyectar en este momento una presentación. Vamos a comentarles cuál es el orden del día que estaremos viendo en esta sesión, que es nuestra segunda sesión de la mesa de co-creación de la guía del proceso de ejecución de sentencias. Como primer número tenemos la lectura y aprobación del orden del día, que es lo que estamos haciendo en este momento. Posteriormente haremos una breve presentación de las personas participantes. Mientras tanto, estaremos tomando registro de su asistencia. Posteriormente se presentarán los objetivos y las preguntas guía que estarán detonando la discusión en esta mesa de co-creación. Posteriormente haremos una recapitulación de los acuerdos de la primera mesa y se presentará la propuesta de índice de la guía del proceso de ejecución de sentencias. Este es un documento colaborativo que ya hemos empezado, pero que contamos con la participación de todas y todos para ir elaborándolo. Posteriormente habrá una ronda de intervenciones de las personas participantes. Esta sería una primera ronda y posteriormente una segunda ronda de conclusiones. Daremos enseguida lectura a los acuerdos y mismos que se votarán a través de la aplicación Menti. Posteriormente ya les estaremos dando mayores explicaciones de cómo pueden realizar esta votación. Y finalmente haremos el cierre de esta misma sesión. Ok. En este momento haremos entonces una presentación voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Haremos una breve presentación. Me gustaría en primer lugar darle la palabra y que se presentara con nosotros la comisionada ciudadana María del Carmen Apolina como representante del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Adelante, comisionada. Hola, buenas tardes a todos y a todos, un gusto de verles por acá. Me da mucho gusto pues participar en esta en esta mesa porque no me había dado la vida de participar por acá y sobre todo pues de verles. Estoy bien contenta del compromiso que se ha hecho y del trabajo, sobre todo en este producto que se va y que se está co-creando. Así que creo que es algo bien interesante que incluso por ahí hemos ido compartiendo todos los ejercicios que realizamos con el propio Sistema Nacional de Transparencia, también por supuesto con el INAI. Ayer mismo pues les cuento que tuvimos una reunión con la Comisión de Gobierno Abierto y con las áreas distintas, tanto del Sistema Nacional como del INAI, en materia de apertura. Y yo siempre llevo muy de presunción los trabajos de la red de Ciudad en Apertura, porque creo que ha sido una muy buena entendimiento de tener estas mesas multiactor, multinivel, y desde las comunidades de donde estén, pues siempre colaborar y construir un diálogo que no se crea, no es tan sencillo en otros ejercicios y modelos de co-creación, donde pues justo es la disposición al diálogo puede estar, pero no necesariamente ya el aterrizaje y el co-crear un producto muy definido. Y creo que parte del éxito de de la Red Ciudad, Apertura en general,
es justo el interés genuino que tienen todas ustedes de participar en estas mesas con ideas bien concretas. Y en estas mesas, insisto, multiactor, multinivel, es bien importante. Y pues también un saludo y un abrazo muy fuerte, Juan Salgado, allá a la distancia también en Nuevo León, y desde donde nos acompañan. La verdad es que sí, siempre estoy como muy gustosa. Y pues también escuchar las propuestas y a ver si podemos hacer alguna, dar alguna idea, en fin, para someter a valoración de todas ustedes. Y por aquí estamos. Muchas gracias, un gusto de verles y sobre todo de escucharles, a seguir chambeando en estas mesas de co-creación. Muchas gracias por su disposición y la generosidad de su tiempo. Muchas gracias, comisionada, por sus palabras. Vamos a continuar con nuestra mesa. Vamos a realizar al mismo tiempo el pase de lista y vamos a pedirles que se presenten brevemente cuando escuchen la organización, el nombre de la organización a la cual representan. Iniciamos con Así Legal. ¿No te escuchas, José Luis? Perdón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy José Luis Gutiérrez, director de Así Legal. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. También nos acompaña de Así Legal Milton. Hola, ¿qué tal a todas? Yo soy Milton y también estoy en Así Legal en el área de monitoreo y evaluación. Gracias. Por parte de SEA Justicia Social. ¿Qué tal? Rogelio Salgado, coordinador de investigación. Muchas gracias, Rogelio, bienvenido. Por parte de X. Sí, hola a todos, soy Gebras Contreras, oficial de proyectos acá en X. Muy bien, muchas gracias. Por parte de la Secretaría del Trabajo. Hola, soy Paulina Cepeda, directora de Análisis y Estudios de Secretaría de Trabajo. Gracias. También nos acompaña de Secretaría del Trabajo Isidro Ramos. Sin embargo, él tiene un problema con su audio, no se puede presentar de viva voz. Sin embargo, ya puso su asistencia en el chat. Continuamos por parte de la academia. Si gusta, por favor, profesor. ¿Qué tal? Juan Salgado, soy profesor de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y finalmente, por parte de la Secretaría de Inclusión y Bienestar. Hola, buenas tardes. Ulises Pineda Miranda, coordinador de diversidad. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna persona de alguna organización que no haya mencionado? Bien, entonces pasaríamos a hacer la presentación por parte del equipo de Estado Abierto. Por favor, Soledad. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Soledad Victoria, líder de proyecto en el equipo de Estado Abierto, y pues estamos aquí para apoyarlos con cualquier cosa. Buena tarde. Les reitero mi nombre, David Martínez. Yo estoy en la unidad de Parlamento Abierto y también soy parte del equipo de Estado Abierto del Instituto de Transparencia. Bienvenidas nuevamente. Muy buenas tardes, mi nombre es José Hernández, soy asesor de la comisionada Nava Polina en la ponencia que ella tiene a su cargo y es un gusto estar nuevamente con todas y todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Soledad Rodrigo del equipo de Estado Abierto en la subdirección de Estado Abierto y Estudios. Bienvenidas y bienvenidos todos. Hola de nuevo, Aldo Trapero, director de Estado Abierto, acá en el Info. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a hacer una recapitulación de las organizaciones e instituciones que nos acompañan. Voy a compartir pantalla nuevamente y vamos a ver. Entonces nos acompañan de las organizaciones Así Legal, SEA Justicia Social, X Justicia para las Mujeres. Nos acompañan también de la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México, así como de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Por parte de la Academia, el profesor Juan Salgado, y por parte del Instituto de Transparencia, la comisionada María del Carmen Nava. Pues muchas gracias a todas y todos nuevamente, y pasamos entonces a la siguiente parte. Me gustaría ceder la palabra a mi compañera Soledad Rodrigo. Adelante.
Muchas gracias, David. Y bueno, aquí recordar cuál es el objetivo de estas mesas de co-creación, es llevar a cabo los trabajos que van a permitir desarrollar de forma colaborativa las acciones para generar una guía sobre el proceso de ejecución de sentencias que tenga, o sea, una perspectiva de inclusión para mujeres cis y transgénero en situación de reclusión, en el marco de la segunda edición de la Red Ciudadana Apertura, y también, bueno, señalar que, dado los comentarios de la primera mesa de co-creación, también se hace extensiva a las mujeres exprivadas de la libertad, ¿no? Como objetivos específicos, siempre van a ser los mismos. En términos generales, es poner en el centro a la población objetivo para la generación de propuestas y acciones, sumar la inteligencia colectiva para la búsqueda de soluciones que contribuyan al logro del objetivo general, y que las personas integrantes de las mesas puedan aportar sus experiencias y fortalecer los trabajos que se desarrollen en la mesa, así como desarrollar los productos acordados dentro de las mismas. Y bueno, vamos a ir a la siguiente diapositiva para ver cuáles son las preguntas guías. Primero es si están de acuerdo con la propuesta del índice para el desarrollo del documento, si se agregaría otro tema. Otra pregunta que va a guiar el transcurso de la mesa es en qué temas podemos contribuir para el desarrollo del documento. Y por último, bueno, si hay necesidad de ubicar por qué medios vamos a poder socializar el documento una vez que esté generado. Vamos a tener una primera ronda de intervenciones de 5 minutos. Probablemente, dependiendo de la dinámica de la mesa, vamos a utilizar el documento de notas que ya conocen ustedes como Jamboard. Y por último vamos a tener una segunda ronda de conclusiones. A continuación voy a recapitular los objetivos de la mesa anterior. Los principales es compartir información y otros materiales entre las integrantes de la red que sirvan como insumos para elaborar un diagnóstico de los contenidos de la cartilla, y que todas las aportaciones comentadas en la mesa y las ideas fuerzas se plasmarán en un documento colaborativo para avanzar en el orden de los elementos que integrarán la cartilla. Ahora bien, de manera previa se les circuló en sus correos electrónicos el link que justamente está en la presentación, con una propuesta del índice a partir de los comentarios vertidos en la primera mesa. Le pediría a David si puede dejar de compartir esa presentación y proyectar lo que es el índice del documento colaborativo para que ustedes puedan hacer sus comentarios. Entonces ahora sí, si podemos proyectar el documento, aquí comentar que ya algunos de ustedes han hecho algunos comentarios, algunas sugerencias a este documento, y de tal manera que se puedan, o sea, bueno, atender, ajustar y poner a consideración de todo el grupo para que de forma posterior podamos determinar cómo vamos a desarrollar cada uno de los contenidos. En este sentido, por ejemplo, bueno, tenemos en primer lugar el objetivo de la guía, la población a la cual va dirigida. Luego, como tercera sección, está el catálogo de derechos de mujeres cis y transgénero privadas de la libertad. Y ahí, bueno, pues hay una sugerencia por parte de ARI que dice incluir el derecho al trato digno sin discriminación, con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? En el capítulo 2, artículo 9. También por parte de Así Legal, o sea, han realizado también comentarios que está con control de cambios. Tenemos dentro del catálogo de derechos lo que es el contacto con el mundo exterior, el derecho a recibir visitas de familiares e íntimas, preliberación, el derecho a la amnistía, el derecho a saber, que es el derecho de acceso a la información, los derechos procesales, defensorías públicas, derecho a la debida defensa, luego el derecho de acceso a la salud, educación, trabajo, recreación, y cuáles son los procedimientos administrativos para poder acceder a ellos, los derechos económicos y civiles que se conservan aún privadas de la libertad, y los derechos políticos electorales, como que puedan votar si están en situación de prisión preventiva, que en las últimas elecciones se había llevado a cabo una prueba piloto justamente con este sector de la población. Luego también incluir dentro de lo que es este catálogo los servicios postpenitenciarios que existen, el derecho a la visita, que está ya un poco también señalada en el punto B, y los programas de reinserción social.
hasta aquí voy a hacer una pausa por la extensión, o sea, de este apartado, y para que puedan intervenir y hacer algunos comentarios o algunas propuestas que puedan nutrir este segmento de la guía, de tal manera que ya podamos tener la versión final de la sección 3. De todas maneras, si alguien tiene algún comentario sobre la sección 1 o la sección 2, también adelante. Juan Salgado, adelante. Sí, muchas gracias. En realidad me parece importante que con respecto a la sección 1, si más que objetivo podemos hacer una introducción. Sí que está el objetivo, por supuesto, pero tratar de poner en un lenguaje muy claro e incluso tal vez usar ilustraciones y tener algo hasta un poco lúdico para poder entender cómo esta diferencia entre derecho penal de autor y derecho penal de acto. Es decir, que es muy importante para estas poblaciones que quede muy claro que lo que se tiene que castigar a partir de una sanción penal es el acto y no la personalidad. Y como dejar esa idea muy clara desde el principio, ¿no? Porque de ahí, obviamente, el papel de las y los jueces de ejecución penal, pues van a tratar de que esto se haga realidad, a tratar de defender que el derecho penal sea efectivamente de acto y no de actor, y que no se les castigue de manera desproporcionada por su personalidad o por cualquier cuestión que digamos signifique un castigo extrajudicial. Como poner esa idea ahí desde el principio para que después la podamos ir desarrollando en los otros. Y en la parte en la cual tenemos los procedimientos administrativos, yo creo que ahí sí merece al menos una subsección en la cual podamos explicar de manera muy clara qué es lo que debe hacer una o un juez de ejecución penal y tener como de una manera muy sencilla, explicar cuáles son los pasos, qué debe hacer una jueza o juez de ejecución penal cuando visita un centro penitenciario, cómo se pueden acercar a esta persona, qué tipo de problemas puede dirimir, como una guía muy práctica, tal vez en una subsección. Claro que sí, en la parte de, después del objetivo de la guía, podemos poner, ya sea después del objetivo, después de la población objetivo o al inicio de todo, lo que es una introducción, o sea, que incluya lo que es un contexto, ¿no? Y un diagnóstico, así que incluya toda esa parte. ¿Consideran que sea lo primero que se vea y después a quién va dirigida y el objetivo? ¿O lo dejamos como está ahorita? En lo que lo piensa, me gustaría hacer la voz a Geras y después a José Luis. Sí, así es. Bueno, gracias, compañeros. Pues creo que justo pensando un poco sobre justo esa estructura y pensando como también las lecciones que tuvimos del ejercicio anterior de Cautilla, te cambio, te integridad, yo sugeriría primero subir población que va dirigida y posteriormente introducción, contexto y diagnóstico, dado que es mucho más familiar, e incluso pensar la redacción de población a lo que va dirigida en un formato de carta, que creo que es un formato muy amigable. Posteriormente, en el apartado de catálogo, o sea, tuve oportunidad de leer la minuta que tuvieron de la sesión anterior y estoy muy de acuerdo con los criterios que ustedes establecieron de un lenguaje accesible, de los distintos derechos. Sin embargo, o sea, creo que mi comentario general a esta sección es que no sé, más bien, yo sugeriría más bien mover el catálogo de derechos hasta el final, dado que primero hay que explicarle a las mujeres qué es la ejecución de sentencias, incluso cuál es la estructura de la autoridad penitenciaria. Eso, en la experiencia que tenemos desde X acompañando casos, que pues sí vemos que el lenguaje de derechos es muy atractivo y es muy poderoso, pero puede ser muy peligroso si todavía no explicamos la estructura orgánica del sistema penitenciario y
Y creo que con esa ruta primero vamos a incentivar que las compañeras primero lean cuáles son los procesos administrativos, a quién solicitan, y teniendo eso muy claro, creo que es mucho más sencillo explicar cuáles son los derechos, cómo hago efectivo mi derecho a saber, mis derechos procesales, mi derecho político electoral. Ahora bien, dentro de el catálogo de derechos, primero sugeriría que derecho a saber y a la diagonal a la información. Si bien de acuerdo la plataforma y solicitudes de acceso a la información, tal vez ponerlo un poco más sencillo y pensando en derecho también a la información de los familiares de qué está pasando con su familiar. Y pues es lo que vemos en la pandemia, o sea, más allá de una solicitud de acceso a la información, los familiares no saben qué está sucediendo, entonces propondría como agregar este detalle de derecho de los familiares a estar informados. También agregaría un apartado de derechos cuando la persona se encuentra en prisión preventiva, más allá del derecho político electoral, y reconociendo que al final persona con sentencia firme se encuentra en el espacio de reclusión de forma diferenciada persona que sigue en proceso. Agregaría también derecho a maternidad, pero no solo derecho a maternidad, podría ser como derechos de mujeres en situación de embarazo, parto y puerperio. Permítanme, también agregaría derecho a, pues ahí no sé, ahí como creo que los compañeros que saben un poquito más de doctrina jurídica lo podrían rectificar, tal vez englobarlo como un derecho al libre desarrollo de la personalidad, englobando por un lado derecho a mujeres trans o que se reconocen en otro espacio de la diversidad, expresarse, y por el otro lado, derecho de las personas indígenas a hacer sus usos y costumbres dentro del sistema penitenciario. Y en el punto G, que conjunta derecho a salud, educación, trabajo y recreación, apartaría derecho de acceso a la salud como un punto solo. Y en ese sentido, aquí agregaría derechos de las personas con una discapacidad. Así como haciendo énfasis con derecho de personas, de mujeres que viven con VIH. Y por el momento serían todos mis comentarios. Gracias, Geras. De alguna forma, antes de avanzar, para poder hacer el movimiento, preguntar si están de acuerdo en mover este catálogo de derechos a la sección final, para que lo vayan ya meditando, ¿no? Y podamos ya ir impactando estos cambios durante la sesión, en la medida que vamos avanzando con el resto de los puntos. Y José Luis, adelante. Gracias, gracias. ¿Me escuchas? Sí, gracias, Sol. Bueno, siguiendo un poco con la idea de Geras y Juan, yo, en primer término, si subimos un poquito en la parte de la población, sería muy bueno que se pueda incluir a las personas gestantes. Si bien es cierto, los centros penitenciarios tienen un gran número de hombres trans, y son personas gestantes, muchas de ellas, y que pueden tener algunos derechos, ¿no? Que creo que debería de estar considerada en aras de la inclusión, personas gestantes. Dos, dejaría claro si estamos frente a una guía de ejecución de sentencias o estamos frente a una cartilla de derechos. O sea, que quede muy claro. Yo lo que veo en este índice completamente es una cartilla de derechos. No es por lo menos no me refleja este índice
como una guía de ejecución de sentencias, en donde lo que se debe de priorizar, y evidentemente creo que muy acertado la necesidad de generar una guía de ejecución de sentencias, en donde debe de quedar claro y creo que tener mayor énfasis lo que tiene que ver con los beneficios preliberacionales, libertad anticipada, condicionada, libertades por política penitenciaria, las peticiones administrativas como un acceso al reconocimiento de derechos. Entonces, yo de entrada no pondría todo un catálogo, y en caso de que pusiéramos todo este catálogo, me centraría en el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ahí está el catálogo específico de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y de ahí solo haría énfasis en los derechos que están íntimamente ligados con la ejecución de sentencias. Derecho al plan o al programa, al plan de actividades, por ejemplo, que tiene sus peculiaridades y que tiene que ser construido con las propias personas privadas de libertad, y que así lo ha dicho la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Es decir, que desde mi óptica, hacer una promesa, un catálogo de derechos, daría como para tener cartillas de derechos, pero no necesariamente creo yo que estaríamos frente a una guía específicamente para la ejecución de sentencias, lo cual evidentemente hoy tenemos la gran oportunidad, y gracias a todo este trabajo que están haciendo ustedes, para que se pueda tener esa guía y las personas privadas de libertad, especialmente las mujeres, lo puedan, les pueda funcionar. Creo que deberíamos de centrarnos en específicamente los modelos de los beneficios preliberacionales, las características que tienen evidentemente las peticiones administrativas como una herramienta para el reconocimiento de derechos, y evidentemente el papel de los jueces de ejecución en estas medidas, ¿no? Pero creo que hay que centrarse más también en cada uno de los requisitos, que ese es el gran problema en el que, o sea, yo en vez de poner este catálogo, pondría, por ejemplo, el factor de riesgo, ¿no? Que tanto les afecta para el tema del beneficio preliberacional. La fracción segunda del 136 del 137 y 141, que son los artículos que les dan la puerta para el tema de los beneficios, pues usualmente las personas privadas de libertad no pueden acceder a él, porque existe un elemento, un requisito, que es que no sean justamente un riesgo para la sociedad o para las víctimas que le pusieron en su contra, y me parece que se ha hecho una muy mala interpretación de parte de las autoridades y los abogados, que exigen que las personas privadas de libertad tengan que estar acreditando ese derecho. Así es que si la cartilla si el documento o la guía puede tener estos elementos argumentativos que les pueden ayudar para avanzar en ese requisito, estaría muy bien. El requisito de las partidas de antecedentes. Ayer estaba en un centro penitenciario en Hidalgo, y la gran duda es si son reincidentes, ¿pueden ellas obtener un beneficio preliberacional? Pues hablemosles de la cancelación de antecedentes previamente, del registro, por ejemplo. O sea, creo que hay muchísimos temas de ejecución muy, muy puntuales, y que yo creo que no valdría la pena desperdiciar este espacio del documento en derechos, cuando ya hay muchas cartillas que la propia Comisión de Derechos Humanos les da, o que los centros penitenciarios tienen la obligación de tener pintados los derechos en los lugares visibles, tanto de las personas privadas de libertad como en las visitas, sino que sí buscaría que este trabajo o este índice esté mayormente enfocado en la ejecución de sentencias, perdón. Gracias, José Luis. Justamente parte de todo este trabajo, ¿no? Y de plasmarlo justamente en un documento, es para tratar de tener la película de las intervenciones, de todas las aportaciones del grupo de trabajo, y escuchando un poco a cada uno de ustedes, de los que hablaron hasta el momento, y a reserva de lo que opinen el resto de las compañeras y compañeros, pongo sobre la mesa la pertinencia de hacer una segmentación. Como ven, es un índice bastante robusto, que justamente la cuestión por sí misma del catálogo de derechos es bastante amplia, y hay mucho por hablar. A lo mejor pensar primero en la guía, o sea, que sea muy focalizada en el tema del proceso de ejecución de sentencias, y una vez concluida, continuamos con esta cartilla de derechos, o sea, obviamente que tenga elementos de una forma que no está ya realizado, como bien decían, que ya hay otras guías de derechos disponibles, pero ver qué hace falta para poder complementar y que sea como un segundo producto. Y Geras, has levantado la mano, adelante, te escuchamos.
Sí, pues yo, o sea, como quisiera más que señalar como que no, más bien no estoy de acuerdo, porque, o sea, creo que primero señalar que las cartillas de derecho que ahorita están en circulación son cartillas donde solo se menciona el derecho como está escrito en la ley. Y en realidad, justo en el acompañamiento con mujeres, eso no funciona, porque al final no se explica cómo al final llevan este derecho acción por acción. Creo que sí son muy importantes cuando lo tienen que argumentar las compañeras, pues decir que está considerado en la Constitución o mencionar los tratados internacionales, pero creo que el poder de ese catálogo, como lo vimos con la cartilla de cambio de identidad, es que más allá de hacer enunciaciones del derecho, es explicar cuáles son esas pequeñas estrategias de llevar a cabo eh, el derecho a la salud, o sea, es decir, a quién te diriges. Entonces creo que pues es muy súper poderoso y más bien yo apostaría que trabajar el índice tal como está y cuanto lo tengamos eh, como todas las secciones desarrolladas, luego pensar en cuántos tomos los dividimos. Tal vez sí una cartilla exclusivamente como catálogo de derechos, otra cartilla sobre beneficios deliberacionales, otra cartilla sobre régimen disciplinario y autoridad penitenciaria, pero más bien creo que en este punto no verlo como productos separados, sino o sea, plantear todos los procesos que incluye ejecución de sentencias y justo como yo agregaría que un aspecto que falta de ejecución de sentencias es no solo beneficios deliberacionales, que creo que es uno de las trampas que muchas personas caemos, sino explicar qué es el régimen disciplinario, cómo se estructura la autoridad penitenciaria, hasta dónde puede el guardia, hasta dónde puede el director de la penitenciaría. O sea, creo que sí, o sea, otra vez como para resumir, lo pensaría la guía tal como está y cuando tengamos el producto final, plantear cuántas cartillas distintas podemos extraer para que sean productos pequeños, accesibles, en lugar de pensar los productos separados. E incluso eso nos permite ubicar cómo sí, cómo se van alimentando entre las secciones y no solo limitarnos en beneficios deliberacionales, que aquí los compañeros de ilegal y documenta tienen un montón de trabajo. Entonces sí, esa es mi reacción, compañeros. Gracias, Gera. Sí, o sea, para tomar en cuenta la sugerencia que bien tienes a realizar. Y aquí también, lo que sí hasta ahora, pues por supuesto se ve la necesidad de que al menos salen 2 productos distintos, ¿no? O sea, el de la guía, el catálogo de derechos, por supuesto que lo que va a prevalecer, o sea, en el trabajo que vamos a realizar como grupo, es el uso del lenguaje sencillo, que sea una guía accesible, que sea fácil de comprender, o sea, y que no venga en terminología que tenga tecnicismo que dificulte la comprensión de las personas usuarias. Y bueno, pues hasta aquí de alguna forma cedo el uso de la voz a quien quiera hacer uso de la palabra. No sé si Juan, si alguien, Rogelio, por parte de Paulina, Isidro, Ulises, quieran comentar algo sobre lo que se está realizando en esta mesa. Bueno, no, simplemente expresar estoy de acuerdo con Geras. Hay muchos aspectos que, vaya, o sea, el tema de ejecución de sentencias es bastante amplio. Entiendo la preocupación de José Luis. Me parece que la mejor salida sí es procurar un producto que a lo mejor no es solo uno, sino varios, que sea lo más, sobre todo, práctico posible, ¿no? Que trate de llevar de la mano a las personas que vayan a hacer uso de él, ¿no? Entonces, de acuerdo con esa postura y bueno, nada. Gracias, Rogelio. Juan Salgado, y después Geras, y después José Luis. Sí, muchas gracias. Precisamente un poco en el espíritu de lo que estaba diciendo Geras,
de no presentar un tratado sobre derechos y de no tener, digamos, como un lenguaje muy difícil y rebuscado. Creo que valdría mucho la pena, pensando en este enfoque de interseccionalidad y pensando precisamente en la población objetivo, en algunas cuestiones que a mí sí me preocupan de la ley de centros de reclusión de la Ciudad de México, creo que todavía se llama del DF, pero bueno, en la ley que rige los centros penitenciarios, sobre todo que siguen enfatizando el tema de tratamiento. Y esto afecta de manera diferenciada a estas poblaciones, porque si les están diciendo tiene que haber tratamiento técnico individualizado y personalizado, estamos yendo ya sobre la personalidad. Es decir, y la idea de tratamiento, volvemos a este paradigma previo al de reinserción, que es el de readaptación. Es decir, personas desadaptadas que tenemos que readaptar para regresarlas a la sociedad. Entonces, yo creo que si podemos enfocar la perspectiva de derechos hacia esta idea de que si bien la ley de la Ciudad de México tiene esta falta, pero es una falencia que cubre la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es una ley superior y que tiene pues una lógica y un planteamiento mucho más progresista, y no solo en México, sino comparada incluso con la legislación de otros países, como que es algo que puede resonar mucho en esta población, porque yo me imagino que si, digamos, yo estuviera en esos zapatos y me dicen, es que te tienes que someter a un tratamiento. Incluso hay un centro de determinación de tratamiento en la Ciudad de México, centro de diagnóstico, ubicación y determinación de tratamiento, que digamos ya institucionaliza incluso esta parte del tratamiento, pero precisamente la idea de que haya jueces de ejecución penal es que pueden, digamos, aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene principios más progresistas que incluso lo que puede tener la legislación local, que desde mi punto de vista es súper agresiva, y la idea de tratamiento es cuestión del legislativo de la Ciudad de México, yo lo sé, pero debería estar fuera completamente de cualquier documento que rija la vida en el sistema penitenciario. Entonces, si consideramos, si tratamos de ponernos desde la perspectiva de que además de todas las violaciones de derechos humanos que sufre cualquier persona privada de la libertad, tienen este estigma encima, y si encima hay una ley que dice tienes que someterte a un tratamiento, el impacto que esto tiene sobre estas personas a mí me parece fuertísimo, y creo que desde este punto de vista sí tenemos que ver a los derechos humanos. Gracias, Juan, y José Luis, adelante. Yo insistiría en no quitar el dedo del renglón en términos de dejar claro que estamos frente a la gran oportunidad que pueden hacer de tener una guía con un lenguaje claro, contundente en términos de reconocimiento de derechos e interseccionalidades. Bajo esa lógica, creo que hay muchos temas en los que se puede, que ejecución da, ¿no? De entrada, por ejemplo, como bien lo comenta Juan, dejar claro la importancia de este modelo que estamos viviendo ya desde 2008, este modelo de la reinserción social, que como bien dice Juan, que deja atrás los tratamientos técnicos progresivos para entrar al reconocimiento de una persona como sujeta de derechos, número uno, ¿no? Entonces creo que todo esto que puede quedar en la introducción, dejar claro que ya estamos frente a un contexto en donde las personas ya no son sujetas de estudio, ¿no? Sino son sujetas de derechos. Entonces, a partir de ahí como que nos da la pauta, evidentemente también para dejar claro que no hay otra ley. De hecho, no sé, Juan, si te referías a alguna ley o algún reglamento de un centro penitenciario, porque actualmente toda la vida del sistema, digamos, de las personas privadas de libertad la regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, y es nacional, es decir, la propia ciudad también, los casos se regulan con el contexto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, máxime que a raíz de la reforma de 2013 a las leyes y códigos únicos, ¿no? Donde sale el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros, pues, entre ellos la Ley Nacional de Ejecución Penal, que después se promulga en el 16, da la pauta, pues, para entender que estamos bajo este régimen. Y también creo que dejar claro esto que todavía pasa en la ciudad, del Centro de Observación y Clasificación, dejar claro para qué sirven estos centros de observación y clasificación. O sea, una cosa es que el sistema penitenciario ya tiene que dejar atrás, ya no puede ver a las personas como sujetas de estudio, pero el Centro de Observación y Clasificación es un centro que sirve para identificar o para ubicar, y es un órgano auxiliar del artículo 5 de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal que tiene que ver con las ubicaciones. Pero creo que eso es algo que también es una gran oportunidad donde la guía pueda dejar claro esos elementos. Es decir,
que hay muchísimas cosas muy puntuales, muy específicas que se pueden dejar en el tema de una guía de ejecución. Y no estoy queriendo con esto dejar claro, porque como bien lo comenta Geras y también Roger, como bien lo comenta, pues por supuesto que hay muchas organizaciones que trabajan todo lo que tiene que ver con ejecución penal, que es diferente todo el tema de acompañamiento de casos, que acompañamos pues casos de ejecución penal, en libertad anticipada, condicional y todo eso, pero hay tantas cosas que se han dejado y que creo que podrían trabajarse, como por ejemplo, y que en Así Legal seguimos trabajando temas de lo que tiene que ver con las peticiones administrativas, por ejemplo, que son accesorias para el reconocimiento del derecho. Con las peticiones administrativas hemos logrado que personas trans puedan seguir su procedimiento de hormonización, por ejemplo, que personas trans puedan seguir con su visita conyugal, con sus parejas. Es decir, se ha logrado un montón de cosas y creo que eso no está tan explotado, tan explorado, y creo que a raíz de que se pueda generar una guía que tenga todas las temáticas o que pueda tener las temáticas que van enfocadas a la reinserción social, al derecho a la reinserción social como tal, daría mucho la pauta. Yo por eso creo que todo este catálogo de derechos, desde mi punto de vista, es ocioso. Y otra cosa, metodológicamente no se trata de hacer un mega documento en donde después podamos partir. El que mucho abarca, poco aprieta. Creo que si nos concentramos en un solo documento que vaya enfocado al trabajo de ejecución penal y nos dividimos las tareas para generar una sola guía sobre estos procesos en la etapa en el contexto de ejecución penal, de privación de libertad, en el contexto que estamos hablando, como da la pauta como para que sí sea el documento especializado y, ¿por qué no?, que tenga esta línea transversal, evidentemente siempre de género, de derechos humanos, pero también de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, que es lo que más nos interesa. Nosotros hemos hecho algunos proyectos sobre acceso a la información en donde las personas privadas de libertad se enteran que pueden cuestionar o preguntar sobre los programas de actividades, la corresponsabilidad que debe de haber entre otras autoridades que tienen que estar al interior de los centros penitenciarios trabajando. Entonces, creo que este espacio, y sí quiero compartir eso, Así Legal le encantó desde el punto de vista es que está enfocado en reconocer, en hacer una guía específica en ejecución penal, específicamente para las mujeres cis trans, y que, yo insisto, podríamos, si ustedes lo ven viable, sumar a las personas gestantes, pero solo una sugerencia. Gracias, José Luis. Sí, por supuesto, para que la consideremos el resto del equipo, ¿no? Y ahora adelante, Geras. Sí, solo... O sea, como muy transparente en este espacio, es que mi preocupación en probar el catálogo de derechos es que corremos el riesgo de que describamos el proceso de ejecución de sentencias desde una visión neutral y sin perspectiva de género interseccional, porque es súper fácil hacerlo. Vale, otra vía puede ser es que el catálogo de derechos, en lugar de ir en una última sección, irla metiendo en distintas secciones. Entonces hacemos mención a distintas, derecho a mujeres que están a mujeres y personas gestantes, embarazo, puerperio y parto, pues en distintas secciones. O sea, y es una preocupación que ocurre muy frecuente en espacios de trabajo, donde, por ejemplo, hay que reconocer, aquí no está Avipega y otras compañeras que hacen trabajo especializado con mujeres cis y trans. Habiendo expresado esta preocupación y siendo sincero con ustedes, ya hablando justo de estructura, algo que justo desde aquí estamos muy interesadas es integrar una parte de, ejemplo, lo tienen en el apartado 7, que esa te juego en esta etapa de proceso, porque es relevante, y luego nos brincamos a jueces y jueces de ejecución, y aquí nos estamos brincando a un montón de actores relevantes que están dentro del proceso de ejecución de sentencias. La sugerencia sería que mencionáramos como cómo se compone la autoridad penitenciaria y cuáles son sus facultades, luego mencionar cuál es el régimen, el régimen disciplinario, límites y facultades de ese régimen, disculpen, luego a instituciones públicas que se relacionan con el sistema penitenciario, pero no están, no integran
propiamente la autoridad penitenciaria, y luego ya hablamos de juezas, jueces de ejecución, qué son las controversias ante los jueces, etc. Y creo que haciendo como esa explicación, mostrando que sí son jueces y jueces de ejecución, pero luego hay un montón de personajes administrativos y burócratas de ventanilla, creo que se vuelve mucho más fácil explicar del punto G al punto K, notificación de traslados, pases, rutas de peticiones y controversias. Y creo que creo que con esa explicación también permitimos que sea una cartilla útil para las mujeres justo al momento de ingresar en reclusión, que se le pueda dar, y entonces en un organigrama de cómo está estructurado este espacio. Claro, tenemos el autocopiado, ¿no? Y que al final muchas cosas no son como se mencionan en la ley, pero creo que es una vía, nos da una posibilidad de cómo la cartilla luego puede ser difundida entre las distintas compañeras. Y otro comentario que tengo pendiente para ya no ocupar otro espacio de participación es que yo también quisiera proponer en ese espacio si invitamos a la Dirección de Defensoría Pública de la Ciudad de México para que se integren en el espacio, creo que es súper necesario. Y si también les parece bien, invitar a la participación a colectivas de mujeres liberadas y están en procesos de servicios postpenitenciarios. Por ejemplo, Mujeres Unidas por la Libertad, la BUCE, Casa de Muñecas Tiresias, que creo que también es muy importante tenerlas en ese espacio, dado que son personas que vivieron esa experiencia y que saben qué significa estar en reclusión. Gracias, Geras. En el caso vamos a hablar con colectivo de mujeres, ¿no? Unidas por la Libertad, que ya forman parte de la red, justamente están también involucradas en otras acciones, lo mismo con Casa de las Muñecas Tiresias. Y aquí, nada más para recapitular lo que llevamos hasta el momento, por supuesto que todas las temáticas que tiene este índice son totalmente relevantes para la población objetivo para la cual estamos trabajando. No obstante, creo que sí, vale la pena, como bien se comentaba anteriormente, obviamente no concentrarlo en una sola guía todo, porque va a ser demasiada información y se va a perder de alguna manera a lo mejor de interés, por así decir, sino que pueden salir como varios productos, ¿no? De entrada hay 2 y hasta 3, si consideramos los derechos de las mujeres privadas de la libertad, de tal manera que sea como materiales muy, muy especializados, ¿no? De acuerdo a cada enfoque que se le busca dar. Entonces, eso es lo que veo que estamos observando aquí en la mesa. Y José Luis, y luego Juan, adelante. Perdón, ya, muchas gracias, es súper breve. Nada más para decir que el tema del catálogo de derechos, por supuesto que es un tema, debe de estar, pero deben de ser derechos especializados en ejecución. Estoy pensando que tendrían que, o si hablamos de esos derechos, tendrían que ser derechos especializados en ejecución, como contacto con el mundo exterior, visita íntima y familiares, traslados, plan de actividades, sanciones administrativas, medidas para la reinserción social, como por ejemplo salud, trabajo, educación, vivienda, salud, trabajo, educación, deportes, y los ejes de la reinserción social que están regulados también en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal y que son como derechos específicos y muy peculiares que tiene la población privada de libertad. Cancelación de antecedentes para las personas que están exprivadas de libertad, por ejemplo. Es decir, claro que el catálogo de derechos es fundamental dentro de una guía, pero yo también considero que tienen que ser derechos específicos o enfocados específicamente al momento de la ejecución penal, porque el catálogo de derechos, de otros derechos, digamos, está regulado dentro del artículo 10. El artículo 11 también tiene derechos específicos para mujeres madres con hijos, es decir, la propia ley tiene también este enfoque de interseccionalidad que reconoce. Evidentemente le faltan enfoques más para personas trans, evidentemente. Sin embargo, yo podría decir que una de las leyes que tiene algunos enfoques, el problema es la aplicación, que no sucede, pero creo que ahí está como para que, igual va a pasar con esta cartilla, si no queda de manera clara y contundente para que puedan entender todas las autoridades y las personas privadas de libertad, pues ahí va a quedar como hoja muerta. Entonces yo lo que sugiero ya en concreto es
que el catálogo de derechos se priorice para derechos especiales en el contexto de ejecución. De acuerdo, gracias José Luis, ya está apuntado también esa observación. Adelante, Juan Salgado. Sí, gracias. Bueno, muy de acuerdo con esta última sugerencia. Me parece muy importante que concentremos, tal vez, pensar en la ejecución penal como una especie de columna vertebral del documento, ir describiendo, ir presentando qué cambios prácticos significa esto en la vida de una mujer cis o trans. Y sobre todo, creo que aquí también estoy muy de acuerdo con Geras, la voz de las personas que están en las colectivas, en los colectivos, pues nos podrán ir diciendo y guiando sobre qué derechos pondrían el acento ellas. Es decir, si nos pueden ir diciendo, para nosotras es más importante este derecho porque tenemos este tipo de problemas, pues digamos tener esta consideración sobre estos señalamientos que nos hagan. Qué sé yo, si me dicen, para mí el cómputo de la pena es muy importante, entonces lo ponemos, le damos un lugar especial. Y lo que podemos ir haciendo es ir con este eje tal vez de ejecución de sentencias y tener tal vez como cuadros sinópticos con los derechos. Es decir, que los derechos estén ahí, se pueden resaltar en cuadritos tal vez, y eso pues les da visibilidad, les da también como hasta cierta profundidad si se la queremos dar en su cuadrito, y no dejar, digamos, como esta parte más procedimental de la ejecución, que yo creo que sí es muy importante comunicarla. Y sí, tiene toda la razón, José Luis, yo me refería a los reglamentos y precisamente cómo hay muchos que son muy regresivos. En la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario nunca se acabó de resolver el tema de cómo se tienen que ir reformando todos los reglamentos para poder actualizarse con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y creo que algunos de los más regresivos están en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, y verdaderamente, pues sí, sigue habiendo una cantidad de personas, odio decirlo, pero incluso criminólogas y criminólogos que están precisamente estableciendo niveles de peligrosidad y varias situaciones que están completamente fuera de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y que lo hacen además a partir de visiones prejuiciadas, estigmatizadas, y que son totalmente dirigidas a castigar la personalidad y no el acto delictivo. Entonces creo que si tomamos eso como eje y vamos poniendo derechos así en cuadros, se pueden cumplir los dos objetivos sin que esto deje de ser una guía sobre ejecución penal. Gracias, Juan. ¿Alguien más, Rogelio, querés intervenir? Adelante. Sí, nada más retomando esta última parte, que yo también creo que sería muy buena idea, pensando en la practicidad de la cartilla, que no solamente estuvieran en cuadros, sino que a lo mejor estuvieran integrados justamente dentro de los procesos como ejemplos. Mencionaba ahorita recién José Luis, ¿no?, que dentro de las peticiones administrativas se habían hecho algunos esfuerzos para el tema de visitas, ¿no?, para el tema de salud reproductiva y sexual en el caso de personas trans, pues que esos mismos ejemplos que que al final de cuentas son una operacionalización de los derechos, estén integrados dentro de estos procesos, ¿no? Y de alguna manera estaremos, señalando los derechos y además explicitando, operacionalizando la cartilla, ¿no?, dando ejemplos de cómo puede funcionar. Simplemente creo que esa sería una buena salida práctica para esto. ¿Sí? ¿Alguien más que lo quiera exponer? ¿Que quiera exponer, o sea, en la ronda de intervenciones? Sole. Sí, adelante, comisionada. Gracias. Es que escuchándoles me parece que aquí estamos dando por supuesto, y bueno, creo que no quisiera como abrir la problemática porque sí es monumental, ¿no? Justo ir acotando cuál es el mejor documento para que sea sobre todo más didáctico y sencillo para las personas usuarias. Aquí estamos partiendo de que todas las personas que están en reclusión tienen una sentencia. Y sabemos perfectamente que hay un alto índice, por desgracia, de mujeres sobre todo, que no tienen sentencia.
y están justo en reclusión. Entonces, no sé si convendría, colocar un poco o abrir quizá el espectro de la guía en términos de quienes cumplan, más bien quienes tengan o no una sentencia y que estén justo en situación de reclusión. Es como una propuesta, pregunta, sugerencia, en fin, porque creo que aquí estamos justo partiendo del supuesto heroico de que todas quienes están en reclusión, pues eso, que tienen una sentencia y desgraciadamente no. Entonces, era el punto que quería yo comentar por acá. Y bueno, por ahí también escuchando de hacer esta consulta, por supuesto, a quienes están como organizaciones justo llevando las voces de estos grupos que están en estas circunstancias, como Casa de las Muñecas Tiresias, en fin. Creo que se podría hacer la consulta en estas acercamientos una a una que tenemos, ¿no?, en el equipo Estado Abierto, sobre todo porque hay mucho tejido que va haciendo el equipo con ustedes en directo, ¿no? Y ya avanzar en estas mesas trayendo esas conclusiones. Creo que por ahí podríamos también pues, sumar ese acuerdo, ¿no? Sugeriría y bueno, pues para avanzar. La verdad es que las materias son muy, muy amplias y creo que por ahí que pudiéramos llegar a acercar, como en otros productos que hemos tenido, de esta accesibilidad y esta sencillez, pensando sobre todo en eso, en las personas usuarias que no necesariamente, y creo que son las que menos, necesariamente tienen el contexto de los marcos legales, en fin, y acercarles en un lenguaje sencillo, con mucha didáctica, como ustedes lo comentan, creo que va a ser un gran acierto de esta guía. Así que por ahí dejaría estas dos propuestas. Gracias. Gracias, comisionada. Y José Luis, adelante. Sí, una cosa que me gustaría a lo mejor que dejar es también decir que cuando hablamos del contexto de ejecución, hay que entender que se está también atendiendo el contexto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, específicamente toda la parte que tiene que ver con derechos, específicamente en la ejecución, pero también con peticiones administrativas y el reconocimiento de derechos es prácticamente lo mismo que tienen las personas que están en proceso que las personas que están sentenciadas, y evidentemente, como dice la comisionada, es importante resaltar el uso y abuso de la prisión preventiva que viven las mujeres privadas de libertad. Entonces, cuando veo esta cartilla y el índice que contiene, evidentemente, por eso la importancia de ser muy enfático en dejar todo el procedimiento de los temas de las peticiones administrativas, porque es justamente el tema del acceso a derechos dentro de reclusión y que sí está contemplado evidentemente la ejecución. La ejecución empieza a correr desde el momento en que se pone la medida cautelar de prisión preventiva. Desde ahí ya hay responsabilidad por cuestiones, sobre todo por condiciones de internamiento, en donde el juez de ejecución puede resolver. Es decir, si una persona que está en proceso tiene un problema por cuestiones de internamiento, en temas de salud, de visitas o algo, puede derivar una controversia, una petición administrativa que hizo ante la autoridad penitenciaria, puede ir ante el juez de ejecución, quien tendrá que resolverla, aunque la persona se encuentre en proceso, porque lo que está resolviendo no es por la libertad del beneficio preliberacional, sino por una condición específica de vida al interior del centro penitenciario. Entonces, creo que como yo vi la cartilla, sí es que también abarca o está abarcando evidentemente a las personas que están en prisión preventiva. Sí, gracias, José Luis. Efectivamente, creo que valdrá la pena justamente especificar eso en la guía, que quede como muy claro, ¿no? Para que no se entienda que va enfocado únicamente a los que ya tienen, o sea, que no están en prisión preventiva, ¿no? Que estamos dejando fuera a ese sector de la población que, como bien mencionaba la comisionada, pues hay un porcentaje muy elevado, o sea, de mujeres que se encuentran en esa situación. Entonces, pues para aquí, o sea, hasta aquí estamos invirtiendo lo que son todos los comentarios. No sé si alguien más quiera comentar, o sea, intervenir sobre estos puntos que estamos abordando respecto a la estructura de la guía sobre el proceso de ejecución de sentencias. Adelante, Aldo. Yo solo, o sea, escuchándoles y tomando como experiencia otras mesas de co-creación que hemos tenido, donde
El contenido es muy amplio y se puede ir como engrosando cada vez más, pero también se puede ir perdiendo también la misma finalidad de lo que era el documento per se. Y ahorita en el momento que nos encontramos, que es la definición del índice, yo lo que vi analizando desde que lo teníamos es que hay un gran esfuerzo porque se ha visibilizado y cada uno de los que estamos aquí expertos en su distinto ámbito ha logrado poner los puntos sobre las IES que consideran y que son igualmente de valiosos, pero sí es necesario, por lo que acaban de decir todos, este repensamiento tal vez de tanto nivel estructural como nivel de prelación en el índice, ¿no? Porque se tiene el qué se va a abarcar, qué se va a incluir, pero también en qué niveles de relevancia, qué va primero y qué va después, ¿no? Han sido los dos grandes comentarios que ha existido aquí. Entonces, en esa lógica me gustaría, y es simplemente una propuesta, que siguiéramos, conservar el índice tal cual lo tenemos, que es lo que se ha vertido de comentarios, pero en este ejercicio, que es muy válido, repensar, o sea, cada uno, porque cada uno ha dado un enfoque distinto en el índice. ¿A qué voy? Pero para no perder y no modificar en este documento colaborativo lo que ya quedó, pero volver a vertir desde el enfoque de, por decir lo que ha comentado Juan Salgado con la columna vertebral del mismo procedimiento, pero también lo que comentó justamente de así legal de esta parte de cuáles pueden ser los derechos más afines, etcétera, que podamos juntos, bueno, ahorita de manera individualizada para la siguiente reunión que está próxima, repensar la estructura de índice desde la visión de donde estamos viendo este documento, ¿no? Con las propuestas de lo que acaban de decir, o sea, no perder todo el área de derechos, pero poder aumentarlo, como bien dijeron, estos cuadritos o estas cuestiones en los márgenes que van que se pueden ir incluyendo, por decir, en cada uno de los momentos procesales de la ejecución de la sentencia y no como tal un apartado de derechos desarticulado, sino que puede ir incluido de manera articulada en cada momento procesal, etcétera. Pero, o sea, lo que quiero dar ahorita es el volvernos a ir un paso atrás y volver tal vez a pensar esa estructura, pero desde la visión que uno está teniendo. Porque ahorita viendo el índice, muy valioso, vuelvo, pero ahorita quedó, pues sí, aventamos todos los ingredientes, literalmente se aventaron todos los ingredientes, pero pues para este pastel, pues hay que ver dónde le quitamos la cáscara y cuándo se pone la harina y cuándo se pone el huevo. Entonces, en este momento creo que es oportuno, y digo, yo como lo vimos con las demás organizaciones cuando hicimos la guía de justicia, de accesibilidad en las sentencias, justamente de justicia abierta, que era tan vasto, darnos un paso atrás y repensar otra vez la estructura. Porque ahorita es una estructura amorfa, creo yo, y muy vasta. Entonces, que este ejercicio muy bueno, que nos ayuda a visibilizar, nos permita a cada uno desde nuestra expertise volver a pensar, como decía ahorita Juan, pues un índice desde la estructura. Pero como decía Geras, un índice desde la interseccionalidad y desde el ámbito de los derechos para no perder y tener una guía pues vacía en ese aspecto, ¿no? Entonces, y volver a conjuntarla, poder tenerla y poder conjuntarla en la siguiente sesión, pero con propuestas de índice y nada más poder ir tratando de armar el rompecabezas. Es la propuesta que dejo yo ahorita aquí al grupo. Gracias, Aldo. Adelante, comisionada. Sí, creo que yo aquí complementaría o sea, llevémonos como una pregunta base, o sea, ¿quién va a ser la usuaria y qué queremos generar en la persona usuaria con esta guía? O sea, creo que eso nos va a ilustrar perfectamente la utilidad y dónde acomodamos cada una de las materias que está propuesta en este índice.
¿no? Porque todo es bien valioso, como refieren en la mesa, y creo que esa pregunta o responder esa pregunta nos podría facilitar justo el avance para la siguiente mesa. Gracias, comisionada. ¿Alguien más que quiera hacer su intervención? Yo también, perdón, una parte que me faltó y va conectado con lo que dice la comisionada Nava, pensar, porque podría estar muy sencillo, pero creo que lo estamos viendo desde distintos enfoques. La guía está pensada desde la persona, o sea, justamente desde la persona y cómo la persona reacciona ante el proceso y cuál es su caminar en el proceso, o está pensado desde el proceso hacia la persona. O sea, justamente creo que es una cuestión metodológica y conceptual que también debe de ponerse sobre la mesa con relación a lo que señala la comisionada. ¿Quién es la usuaria, pero desde dónde la estamos construyendo? Desde persona privada de la libertad, que tiene todas estas inquietudes y está inmersa en el proceso y por lo tanto, que era como yo la estaba viendo, pero puede haber un error conceptual, necesito mi guía, que es, y aquí retomo como dice la comisionada Nava, siempre muy ilustrativa, ¿en dónde me encuentro en el proceso? Estamos aquí, ¿no? Siempre hacemos esa inferencia, aquí nos encontramos y aquí tenemos que llegar, o se está pensando en una guía que habla de un proceso hacia la persona. Gracias, Aldo. Aprovecho acá nada más hacer una pausa antes de seguir con el uso de las voces para dar la bienvenida a Andrea Luna del Colectivo por la Libertad de Ser y Decidir. Bienvenida, Andrea, y que puedas sumarte al trabajo de esta segunda mesa de co-creación. Y ahora sí veo que Geras levantó la mano. Adelante, Geras. Sí, hola, buenas tardes. Disculpen, buenas tardes a todos. Buenas tardes. No puedo entrar desde el principio, pero aquí está. Y pues bueno, ya que puedo tomar la palabra, pues veniendo a escuchar, es muy importante también que, como lo mencionaron, que se reflejen como los derechos, y también es muy importante el también poder informar en esta guía el cómo o quiénes podrían estar violentando este derecho. Porque de repente creemos y conocemos cuando estamos en reclusión que tenemos los derechos y todo, pero no sabemos que podemos hacerlos valer y podemos exigirlos. Muy importante todo lo que mencionan los compañeros. Pues no pude estar en las otras sesiones o en la otra sesión pasada, pero me estoy pues retroalimentando y con todo lo que comentan, y pues seguir pudiendo dar nuestro punto de opinión desde colectivo, con algunas otras compañeras que estamos aquí varias escuchando, y pues ahí estaremos como siguiendo dando la información, nuestro punto de vista. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Andrea, para tomar en cuenta también lo que nos comentas. Y ahora sí seguimos con las intervenciones también por parte de Geras. Adelante. Sí, ahorita escuchando de Aldo, también lo que me brinca es cómo si decidimos que es desde la persona hacia el proceso, también cómo hacemos una redacción para que sea cuáles son las rutas que tiene la persona privada de la libertad, pero cuáles son las rutas que tienen las personas reconocidas en la ley que pueden hacer trámites a nombre de la persona, ya va desde familiares, defensores a organizaciones de la sociedad civil, porque, o sea, creo que justo desde la reflexión es que luego se vuelve como muy engrosado, porque es como, si tú eres persona privada de la libertad, haces A, B y C, pero si mandas a tu familia, pareja o defensor, haces A, B, C, D, E, F, G, entonces creo que también pues toca pensar también como qué opinan el resto de personas en ese espacio,
de cómo integramos la duda que tienen las personas familiares visitantes u otros actores facultados dentro de la guía. Ok, Gera, sí, para tenerlo en cuenta. También otro aspecto que señalaba en su momento José Luis, o sea, tenemos que ver la parte de la transparencia de las sentencias, ¿no? Que también, o sea, bajo qué características, o sea, que es una obligación también de transparencia y que tiene, o sea, que tener cierta disponibilidad para las personas que lo deseen consultar, para dar seguimiento a los procesos, ya sean incluso de las personas familiares, ¿no? Pero bueno, también aquí quiero preguntar si alguien más quiere hacer uso de la voz en cuanto a estas rondas de intervenciones, previa a llegar a la conclusión y cierre de la mesa. Si nadie más quiere hacer de alguna sus intervenciones, hasta aquí las conclusiones, o sea, para vertir en acuerdos es básicamente, como bien lo planteaba Aldo, ¿no? Repensar la estructura, ¿no? Aprovechar lo que ya tenemos y ver cómo lo podemos repensar para darle el enfoque, o sea, de todo lo que se ha vertido en los comentarios de esta mesa de cocreación, y en la siguiente sesión poder contar ya con una versión, o sea, que esté ya socializada y vista por todos ustedes, nutrida por cada una de las personas que conformamos este grupo, y podamos validar la, ¿cómo es esto? La versión final, antes de que lleguemos a los... Este sería el principal acuerdo, ¿no? Y el otro, bueno, pues también, no sé si hay algún acuerdo adicional que podamos considerar previo a la proyección de los mismos para que se pueda proceder a su votación. ¿Algún acuerdo que quieran verter por parte de las personas integrantes de la mesa? Entonces, si no tienen algún comentario, voy a proceder a proyectar la hoja de los acuerdos para que mi compañera Sol Victoria pueda leer cuáles son los acuerdos. Si me permiten un minuto, ya estoy con ese tema, y Sol, si puedes ajustar la hoja de acuerdos para que se pueda proyectar en pantalla, y con eso, pues ya. Sí, sí, justo estamos haciendo estos últimos ajustes con base en la última participación de Aldo, ya para poder De acuerdo, estoy proyectando de todas maneras la pantalla para que pueda hacer en colaborativo la construcción de los acuerdos, ¿no? Hasta el momento lo que ya plasmó el equipo es segmentar el documento para dar lugar a los productos. Por un lado, cumplir con los objetivos de la guía y complementar con una cartilla de derechos. Esto a partir de las intervenciones de José Luis, de Geras, de Rogelio. También repensar la estructura del índice tomando en cuenta lo abordado en la junta, en la mesa de co-creación, para darle un nuevo enfoque y poder tener una nueva versión en la próxima reunión. A partir de las intervenciones de Aldo, y la siguiente reunión proponemos que sea el próximo 2 de marzo a la misma hora, a las 4:30 de la tarde, con la finalidad de que podamos dar una revisión final al índice de manera colectiva y poder aprobar la versión final del mismo. Y aquí abriría nuevamente el uso de la voz para que puedan hacer sus comentarios sobre estos acuerdos, o si quieren poner alguno a consideración o algún ajuste al mismo. Geras, adelante. Creo que, siguiendo con los acuerdos, más bien el uno lo formularía en solo más bien dejar segmentar el documento para dar lugar a 2 o más productos, quitando por un lado cumplir con el objetivo de la guía y complementar con una cartilla, dado que vamos a repensar el índice y como mencionó Juan, repensamos el eje de ejecución penal y integramos la parte de derechos, sea ejemplo o cuadros de texto, y de esto nada más.
¿Alguien más que quiera comentar? O sea, de la propuesta, bueno, de los acuerdos por parte de la intervención de Juan Salgado, había también comentado que el eje principal, o sea, del documento de esta guía sea el proceso de ejecución de sentencias, ¿no? Juan, no sé si quieres que agreguemos algo adicional a esa primer propuesta. Bueno, tal vez solo decir eso, ¿no? Para que lo podamos recordar, que el eje central sea la ejecución de sentencias. Sea la ejecución de sentencias, ¿verdad? Sí. Ok. Sol, no sé si se tenga que aumentar por decir, porque si bien se está repensando el índice, pero algo que sí como que se había acordado por este grupo de trabajo, fue la necesidad de que haya un momento introductorio en esta guía, ¿no? Que es lo que está señalando Juan, o sea, pero para complementar así de que el eje central de la guía sea la ejecución de sentencia, pero también comentó al inicio, y era lo que está complementando, una introducción, ¿no? Una introducción general de todo el documento y complementarlo también con lo que dijo Ojeras, que también vi que a todos les agradó, esta introducción que fuera, o presentación de la guía, que fuera una carta, ¿no? Comentaste, Geras, una carta hacia, pues sí, dirigida hacia las personas, población objetivo, entonces también eso era muy relevante y fue muy al inicio, ¿no? Que se comentó, pero que todos vi que lo que habían asentido. Y también retomar la que nos está faltando, lo que la comisionada Nava comentó también antes de lo que yo señalé. También ella hizo 2 propuestas para aumentarlas, por favor. Y si alguien más también algo que consideren se está pasando, se tiene que complementar para que queden nutridos estos acuerdos a los que estamos llegando. Respecto de la aportación, bueno, a partir del acuerdo de la comisionada Nava, estaba enfocado al tema del lenguaje sencillo y práctico, y algo adicional, o sea, que se nos esté pasando a lo mejor. También habíamos hablado de colocar a la persona en el centro, de pensar, hacernos la pregunta bien de quién va a ser la usuaria final y qué es lo que le queremos decir. ¿Algún acuerdo adicional que consideren que debamos incluir en la lista de acuerdos previa a su votación? Se había comentado también por parte de Geras Contreras la intención de incluir un segmento inicial, previo incluso al desarrollo de derechos en cualquiera de los productos, que hiciera una descripción del régimen penitenciario y una descripción también de las competencias de los actores institucionales involucrados, justo para saber a quién demandar el cumplimiento de qué derechos.
También, por favor, derivado de lo que comentó la comisionada Nava, y de lo que había también, porque fue en unión a lo que comentó Geras Contreras, la necesidad de poder tocar en 1 a 1 con CASE, las muñecas Tiresias, con las demás colectivas de personas justamente que han atravesado este proceso de ejecución, pues la pertinencia, ¿no? De la guía de los temas, etcétera, el poder consultar con personas usuarias y tener también su retro, que fue algo que comentó la comisionada Nava y que va muy, muy en sincronía con lo que señaló Geras Contreras también. Y preguntarle a las personas que se encuentran aquí presentes en atención a pues el compromiso de tener una reestructura del índice, ¿cuál sería la fecha idónea para recibir esa propuesta? Puesto que estamos señalando que la siguiente reunión sería la propuesta el miércoles 2 de marzo, entonces obviamente necesitaríamos compilar ese índice y socializar de manera previa, por lo que también creo que es necesario dejarlo aquí en los acuerdos, cuándo sería una fecha idónea para poder que cada uno de los integrantes socialice su propuesta de índice reformulado para poder conjuntar. Sí, de acuerdo. No sé si haya de alguna forma, algún acuerdo adicional. O sea, si bien la propuesta de la siguiente reunión es el miércoles 2 de marzo a las 4:30 de la tarde, de forma previa, por supuesto, como bien acaba de señalar Aldo, se va a compartir, pues bueno, el documento, nuevamente el acceso al documento colaborativo, o sea, con los ajustes, o sea, algunos ajustes comentados en esta reunión, y vamos a tener por parte del equipo de Estado Abierto, ¿no? Los acercamientos con cada una y cada uno de ustedes para poder atender, trabajar con ustedes las aportaciones que quieran realizar con la finalidad de llegar al 2 de marzo con la versión más limpia, o sea, y más cercana a lo que esperan, o sea, este grupo de trabajo de esta guía que se va a desarrollar. Entonces, si no tienen algún acuerdo adicional que sumar, podemos dar lugar a la lectura de los mismos, nuevamente ya en su integridad, para proceder a la votación. Yo tal vez solo que quería Soledad, como menciona Aldo, tal vez comprometernos a entregar, que cada organización entregue al 23 de febrero una propuesta de cómo piensa el índice para que ustedes tengan la oportunidad de hacer como un cuadro comparativo, encontrar cuáles son como los puntos en común y ya discutir a partir como de cuáles son como sí, justo los puntos en común o las divergencias que cada quien encuentra. Yo creo que con eso, Sol, ya se puede dar lectura a los acuerdos para proceder a la votación de los mismos. Claro que sí, aquí cedería el uso de la voz a Soledad Victoria para que pueda leer los acuerdos vertidos en esta segunda mesa de cocreación. Adelante. Claro que sí.
Como primer acuerdo está segmentar el documento para dar lugar a 2 o más productos. Como segundo acuerdo es que el eje central de la guía sea la ejecución de sentencias. Como punto número 3, considerar al inicio del documento la explicación del proceso y de quienes intervienen en este proceso. Como cuarto punto, incluir en la guía una introducción y contexto dentro del documento. Como quinto acuerdo, incluir una carta dirigida a la población objetivo que funja como inicio de la guía. Como punto número 6, representar la estructura del índice tomando en cuenta lo abordado en la mesa de cocreación para darle enfoque y poder tener una nueva versión para la próxima reunión. Considerar en su desarrollo el uso del lenguaje sencillo y poner en el centro a la persona usuaria para darle a conocer la información. Como punto número 6, incorporar a los trabajos a colectivos como Mujeres Unidas por la Libertad, Casa de las Muñecas Tiresias, que desde sus experiencias podrían abonar a la utilidad del contenido que se está desarrollando. Y como punto número 8, trabajar en los ajustes de las propuestas del índice por parte de las personas integrantes de la mesa de cocreación con una fecha límite al 23 de febrero. Y el último acuerdo sería que la siguiente reunión se realice el miércoles 2 de marzo a las 4:30. Gracias, Sol. Bueno, ya habiendo leído los documentos, le pediría a David si puede compartir en el chat el link para que puedan hacer la votación. Nada más precisar que no es necesario ya que ingresen un código. El link que les compartimos tiene el acceso directo a la votación de los acuerdos para que puedan votar a favor o en contra de los mismos que se han leído y podemos iniciar con la votación en línea. Si hay alguno de ustedes que necesite el apoyo por parte del equipo de Estado Abierto para poder emitir su voto, lo pueden expresar en el chat para que de ahí lo retomemos. Ok, de acuerdo, éramos al inicio de la sesión, habían más personas conectadas, de las que están presentes, se tuvieron que retirar de forma previa por parte de Civiso y por parte de, por parte de Acción Legal está Milton, pero con eso tendríamos que tener 6 votos a favor, cualquier cosa si no el equipo me corrige, incluyendo a Ninfo Ciudad de México. Los 6 votos emitidos, perdón. Con esto se cerraría la votación para que Sol pueda dar la lectura a los votos. Claro que sí. Entonces, con 6 votos a favor y ninguno en contra, se aprueba por unanimidad los acuerdos de la segunda mesa de cocreación para la guía del proceso de ejecución de sentencias. Muchas gracias y cedo la palabra a Aldo para que pueda cerrar esta mesa de cocreación. Ok, si no, bueno, de alguna forma ya vamos a dar por concluida la misma. Sí, comisionada, ¿quería comentar algo? Igual, no, pues nada más agradecer y nos vemos prontito en las siguientes mesas y bueno, muchas gracias por todas las aportaciones y su tiempo. Sería todo. Gracias. Como siempre, les estaremos enviando la minuta a sus correos electrónicos en esta semana para que puedan consultar los trabajos de la mesa. También señalar que estamos subiendo los videos a una lista de reproducción de YouTube para que también la puedan revivir en cualquier momento. De igual manera, tienen el acceso a la grabación
en todo momento para que la puedan consultar, retomar, y estamos al pendientes y en comunicación para los trabajos a realizar hasta el 23 de febrero y tener todo preparado para nuestra próxima reunión el 2 de marzo. Les agradezco mucho nuevamente y damos por concluida la segunda mesa de cocreación, siendo las 18:08 del día 9 de febrero. Hasta luego, gracias.